Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podéis crear vuestras primeras aplicaciones utilizando el ecosistema de Spring Cloud, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo tener un microservicio de departamentos junto con un microservicio también de empleados. Todos ellos estarán correctamente configurados utilizando otro microservicio que es el config server, y a su vez tendremos que tener todos estos microservicios registrados utilizando el Service Discovery para obtenerlos localizados, y también para acceder a los diferentes microservicios desde un solo punto utilizaremos un API Gateway que a su vez tendrá un balanceador de carga. Como veis, este va a ser un vídeo muy completo en el que vamos a tratar los componentes principales del ecosistema de Spring Cloud, y lo tendréis aquí también abajo en el vídeo dividido en qué punto está de los distintos capítulos, junto con también el repositorio a este código. Así que ahora sí, vamos a empezar con un poquito de teoría para que entendáis bien cómo y por qué se hace todo este ecosistema con Spring Cloud. Bueno, ya a alguno no les sonará, o puede que sí, pero a día de hoy en todas las grandes empresas están teniendo sus servicios en la nube, y también sus servicios tienen que poder escalarse, es decir, tener múltiples instancias en el caso de que haya mucho tráfico y demás. Para este vídeo vamos a simplificarlo con una sola instancia, ¿vale? Pero al final esta es la arquitectura que se utiliza en las grandes empresas, que es básicamente que tú tienes, ya sea aquí desde Internet of Things, es decir, otros dispositivos electrónicos o aplicaciones móviles o del navegador, ¿vale? Tú tienes ahí a tus clientes y se tienen que comunicar con tus servicios. Ahora bien, ¿cómo lo manejas? Bueno, para empezar, entra aquí el API Gateway para que todos los servicios pasen por un único punto y no tengan que saber exactamente la URL de un servicio, la URL de otro, ¿vale? Eso no tendría sentido. Se centraliza aquí en este punto, en el API Gateway. Ahora bien, ¿cómo el API Gateway va a saber a quién tiene que mandarle de los microservicios que hay y a qué URL le corresponde? Para esto está precisamente también, aparte de que el API Gateway tiene su configuración interna, también necesitamos saber con el Service Registry, es decir, el microservicio encargado de tener controlado el resto de los microservicios para saber si están funcionando o no, etc. Luego, a su vez, tendremos el servidor de configuración, es decir, no vamos a ir haciendo ciertas configuraciones que son muy repetitivas y tendríamos código duplicado en la mayoría de los casos de muchos microservicios, sino que vamos a centralizar toda la configuración en un único punto, y en cada archivo tendremos una configuración para un microservicio, ¿vale? Así lo cambiaremos todo desde un único punto. Luego también, aparte de que los microservicios, veremos cómo se llaman unos a otros de una forma muy cómoda, sin tener que escribir mucho código, ¿vale? Y luego a su vez aquí también menciona otro punto que es el tema de las trazas distribuidas, que esto ya iría más relacionado con otros vídeos que he hecho, por ejemplo, con el ELK Stack o con el Grafana Stack, que os lo dejaré por aquí arriba, en el cual se ve precisamente como de todos estos microservicios, pues tú puedes hacer que envíen logs a tus servicios y luego puedas visualizar esos logs y saber de qué aplicación vienen y demás. En este ejemplo de aquí está hecho utilizando el ELK Stack, ¿vale? Eso también es un punto a tener en cuenta, lo veremos un poco por encima, pero no es el punto principal de este objetivo, de este vídeo, ¿vale? Y aquí explica nada, un par de puntos al respecto, y también menciona, por ejemplo, el patrón de Circuit Breaker, que esto también está implementado en este proyecto de una manera muy superficial, pero al final hay distintos patrones en los cuales tú puedes hacer que, a lo mejor en el caso de que, imaginaos que un microservicio no esté funcionando, entonces cuando el resto se tratan de comunicar con él, van a estar fallando constantemente. Tú puedes definir que si cuando llames a ese microservicio a lo mejor falle 10, 15 veces seguidas, dices, bueno, ya directamente no vamos ni a intentar llamarle y vamos a hacer alguna otra cosa al respecto, ¿vale? Y como tal, hay otros patrones, pero bueno, eso ya es tema de otro vídeo por no extendernos demasiado. Y nada, al final se acaba viendo todo esto. Así que lo primero es
ahora e ir a verlo, así que vamos a ello. Y ya estamos aquí de nuevo. Esta vez estamos en mi proyecto de Company Microservices, es decir, es simular como que una compañía tiene diferentes microservicios y estamos en una arquitectura cloud. ¿Vale? Recordad que esto está el link del repositorio con todo el código abajo en la descripción. Lo primero que estamos viendo aquí es un archivo de Docker, ¿vale? Docker Compose, porque al final, como os he dicho, el tema de las trazas y que esté distribuido es porque estamos utilizando Zipkin para las trazas. Luego también le añadí una base de datos por si alguien quiere sustituirlo, aunque en este caso es un ejemplo con datos en memoria, pero bueno, se puede reemplazar. Y luego ya lo típico, Elasticsearch, Kibana, Logstash y un par de servicios aparte. Pero bueno, esto ya es configuración extra y ya hay otros vídeos hablando de este stack. Sin más, vamos a empezar con lo que importa, que es que veis aquí los distintos microservicios que tengo aquí todos juntos, ¿vale? Recordad, cada uno de estos es un proyecto de Spring Boot aparte, es decir, vamos a tener que estar haciendo para que funcione todo esto 1, 2, 3, 4, 5 microservicios a la vez, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta. Entonces, empezaremos por el primero de todos y nos vamos aquí, que es, un segundo, Service Registry. Esto es el microservicio que está encargado, como os había dicho, de tener todos los microservicios controlados, que en este caso utilizamos la dependencia de Netflix Eureka, ¿vale? Esta es la que se encarga de tenerlo y luego veremos la interfaz gráfica como se ve cuando lo estemos ejecutando. Y vais a ver que de configuración no tiene mucho, es básicamente en el punto main tenemos que añadirle esta anotación de Enable Eureka Server, ¿vale? Entonces cerramos esta y pasamos al siguiente punto, que estamos aquí, en application.yaml. Esto es el archivo de configuración que tiene aquí el Service Registry. Vais a ver a lo largo de este vídeo que hay muchos archivos de configuración, pero es lo que toca, ¿vale? En este caso, el Service Registry tiene, aparte que tiene un puerto, ¿vale? Tiene también su nombre de aplicación, que esto es importante porque vamos a localizar las aplicaciones, es decir, los microservicios por su nombre, luego lo veréis. Y después le estamos diciendo que la instancia de Eureka va a ser en el localhost, ¿vale? Y luego después a otros archivos de configuraciones como registrar con Eureka a los clientes que no, que haga fetch de los registries, ¿no? Y luego tenemos aquí la URL de servicio, que esto al final es HTTP localhost, ¿vale? En el puerto 8761/Eureka. Esa será nuestra URL y luego también los distintos microservicios se tendrán que conectar a esta. Lo iremos viendo, ¿vale? Y luego en tema de dependencias, aquí para que las veáis un poco, las primordiales que se tienen son Spring Boot Starter Web, Spring Cloud Starter Netflix Eureka Server, esta que viene incluida del Starter Test, y luego también en el Dependency Management, que nos incluye estas dependencias de Spring Cloud, ¿vale? Que las importa. Punto importante. Entonces ya tenemos uno de los microservicios y ya sabemos para qué funciona. Pasamos al siguiente microservicio, el API Gateway. Este lo tenemos aquí, ¿vale? Vais a ver que tiene poca chicha. Este lo que tiene es el Enable Discovery Client, ¿vale? Esto lo ponemos esta anotación para que al final nos puedan descubrir como un microservicio más, ¿vale? Y luego, aparte de eso, necesitamos una configuración, ¿vale? ¿Cuál es? Es esta. Aparte de que tenemos el nombre de una aplicación, para que nos identifiquen que es API Gateway, aquí tenemos otra, que ya empezáis viendo la primera, que es config, import, y vamos a hacer que sea opcional, aunque lo suyo es que sea sin ella, pero bueno, para que no os falle, por si acaso alguna vez al principio, que es config server http localhost 8888. ¿Cuál es esta? Es la URL de nuestro microservicio, el config server, que lo iremos viendo ahora después, ¿vale? Entonces, el resto de microservicios ya sí que van a tener este tipo de configuración y veréis que está toda centralizada, ¿vale? Entonces, cerramos el API Gateway y estas son algunas de las dependencias que tiene, ¿vale?
aquí tenemos Starter Actuator, esto es para obtener métricas, Starter Config, para poder tener también las configuraciones, el Starter Gateway, ¿vale? Esta es la que hace que sea, lo dicho, un API Gateway. Luego tenemos la de Starter Netflix Eureka Client, ¿vale? Esta es porque somos un cliente que el Service Registry de Netflix Eureka nos tiene que poder registrar. Luego también el Load Balancer para poder hacer un balanceador de carga. Y estas otras ya son para las trazas, ¿vale? Junto con este otro de las dependencias. Muy bien, y habiendo visto ya ahora sí que sí, pasamos al siguiente, que es el config server. Estamos, un segundo que cierre aquí estamos en el config server. ¿Qué tiene el config server? Para empezar tiene otra anotación, que es la de enable config server, ¿vale? Luego otra vez la misma que ya habíamos visto, la de enable discovery client, para que nos reconozcan. Muy bien, hasta aquí todo sencillito. Después, la configuración en el POM XML, ¿vale? Este sí tiene Spring Cloud Config Server, Starter Test, Netflix Eureka Client, otra vez el Actuator para sacar las métricas, AOP, y estas son otras que se utilizan para el Octas y el LLK Stack. Esta de aquí solamente, ¿vale? Esta es otra vez la del Cloud. Como veis, todo se parece mucho, pero tiene algunas pequeñas diferencias, cada uno pues por lo que es. Aquí tenemos el Application YAML de este config server, ¿vale? Está en el puerto 8088 y también tenemos aquí su nombre, config server, pero este tiene algo más importante, que es, ¿veis esta carpeta aquí que tengo de config? Bueno, pues en esta, como veis, por cada microservicio le tengo definida aquí la configuración. Eso es por lo que os había dicho que la teníamos ya todo centralizado en este microservicio. Entonces vamos a ir viéndolas uno a uno. Primero tenemos el API Gateway, que este es el que visteis antes que se importó. Bueno, pues le definimos cuál es su puerto, le definimos como cliente de Netflix Eureka la URL donde está el Eureka Client, que esto lo vimos al principio, esto que es para manejar las trazas, ¿vale? No tiene que ver tanto con el cloud. Y aquí es la configuración del API Gateway, ¿vale? Lo que os decía, que exponemos una serie de servicios. ¿Cuáles son? Aquí veis, definimos la ruta, le damos un ID concreto, que este es para Employee Service, que eso luego lo veremos ya como los dos microservicios que hay de empleados y departamentos se comunican unos con otros. Y necesita una URI. La URI empieza por LB de label, dos puntos barra barra, y en este caso el Employee Service, que este es el que coincide con el nombre, ¿vale? Para que sea más fácil. Y en predicados tenemos el path. ¿Cuál es? Yo le tengo definida que empiecen todos por API v1 employee y le ponemos estos doble asterisco para que reconozca todo lo que haya después, ¿vale? Y luego para el servicio de departamento otra vez lo mismo, un ID, un URI y un path, que en este caso le tengo puesto para que todo lo que empiece por API v1 department lo reconozca. Si quisieseis exponer solamente algunos métodos aquí públicamente, no tendríais que poner aquí estos asteriscos, sino que tendríais que definir URLs concretas, ¿vale? Eso es lo que se suelen hacer en las empresas, no exponer todo de golpe, pero este es un proyecto de prueba, entonces por simplicidad. Entonces ahora pasamos al siguiente, configuración del Department Service. Vais a ver que esto es súper parecido. Al final le damos un puerto, ¿vale? La URL de Eureka para que lo detecte como el cliente, otra vez de trazas. Esto es ya referente a métricas y también a la hora de utilizar Circuit Breaker, ¿vale? Esto no es tan importante y relevante para este vídeo. Aquí tenemos otro de Spring Cloud Discovery Enable, otro de resiliencia para Java. Esto ya tiene que ver con otro vídeo, ¿vale? Entonces pasamos a Employee Service y en este veis también lo tengo definido, pero a medias, pero siempre están las importantes, que es el puerto, la URL del cliente y otra vez métricas y que nos lo detecte. El Discovery
¿vale? Entonces, una vez habiendo visto estos ya, nos vamos a centrar a ver la lógica de los dos microservicios que quedan, que es el de departamentos y empleados, y que entendáis cómo está estructurado. Así que vamos a ello. Y ya estamos aquí de nuevo, y esta vez estamos aquí en el microservicio de empleado. Vais a ver que esto sigue una arquitectura muy sencillita, que es básicamente definir aquí unos endpoints, ¿vale? En el microservicio de empleados, que al final es devolver todos los empleados, devolver un empleado por ID y crearlo, ¿vale? Tenemos definido aquí un modelo muy sencillo de empleado, que es un record con ID de departamento, nombre, edad y una posición, un cargo. Y luego tenemos en el repositorio, ¿veis? Estamos aquí cogiendo datos en memoria, porque esto es una lista que va a estar aquí inicializada al crearse la aplicación, pero no tendrá datos, así que nosotros la rellenaremos, ¿vale? Y luego tenemos también aparte aquí el main de la aplicación, que veis es otra aplicación de Spring Boot, pero tiene el Enable Discovery Client, como en el resto. No tiene mucha más chicha, y su application YAML igual. La configuración la está importando del config server, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver el microservicio de los departamentos y que tiene, que este es el que se comunica con el de los empleados. Para empezar, tenemos aquí el main, es lo mismo, tiene el Enable Discovery Client y es otra aplicación de Spring Boot, ¿vale? Luego en el repositorio lo mismo, tienes una lista de departamentos y una serie de métodos. Ok, desde aquí poca cosa. El modelo tiene la de el departamento, ok, con sus datos, que tiene un ID, un nombre y una lista de empleados. Empleados que, recordad, son los del microservicio de empleados. Importante. Por eso tengo aquí duplicado este record de employee, que al final tiene los mismos datos. Lo que pasa es que en las empresas tienen, al tener el microservicio, también tienen este archivo jar, es decir, tendrían definidos en una dependencia que se importaría en este microservicio, y así no tendría que yo escribir código doble, porque ya en esa dependencia del microservicio de empleados vendría la clase empleado. Pero como esto es aquí de pruebas y no vamos a complicarnos, lo tenemos así. Ok, luego tenemos ya aquí el controlador, y a este punto de aquí es el que os decía que tiene que ver con circuit breaker y patrones, que no vamos a entrar ahora en detalle. Ok, que nos interesa es precisamente el employee client. Y diréis, ¿por qué? Porque tenemos un método, que es este, en el cual se llama encontrar todos con empleados, es decir, devolvemos todos los departamentos existentes y tendrá una lista de empleados, pero esos empleados están provenientes del otro microservicio. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, llamamos al employee client, a la función que vimos antes en el otro microservicio de buscar por ID, le pasamos el ID que tenemos, porque estamos buscando por el ID del departamento en este caso, y ese empleado me lo meto precisamente aquí dentro de la lista de departamentos para esa propiedad en concreta, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace para poder hacerlo? Bueno, como veis, el employee client realmente es una interfaz, y diréis, ¿cómo puede ser esto? Muy fácil, porque para comunicarnos lo que hemos hecho es que aquí hay de varias maneras. Puedes utilizar OpenFain, que esa es como otra dependencia que te simplifica todavía más el hecho de comunicar tus microservicios, pero bueno, en este caso lo hemos hecho con HTTP Exchange, como viene por defecto aquí, y al final solamente le tienes que dar una URL, que en nuestro caso, bueno, es el path por defecto, el de API v1 empleados, y luego aquí vamos definiendo métodos, por ejemplo, este que es un get exchange, porque sabemos que es un método get, y es concretamente en la URL de departamento ID, ¿vale? Sabemos que hay que pasarle un ID, el long, y lo que devuelve, y ya esto se carga automáticamente de
creárnosla para nosotros esta conexión. Pero sí que tenemos que añadirle aquí, diréis de dónde viene, porque no ibas a verlo todo mágicamente. En nuestro archivo de configuración, para empezar, tenemos aquí el Load Balancer Exchange Filter Function. ¿Vale? Esto es una función para que aplique el balanceador de carga, y al final nosotros lo que estamos definiendo aquí es un web client, que es el Employee Web Client, y con el Web Client Builder le damos la URL base, que en nuestro caso es http://employee service, le aplicamos la función del balanceador de carga y lo construimos. ¿Y cómo lo creamos aquí? Pues esta es nuestra interfaz de Employee Client y creamos un http service proxy factory, ¿vale? Que al final esto es aplicarle un web client adapter for client y le pasamos nuestro web client. Lo construimos, aquí creamos el cliente para la clase y con eso ya tendríamos implementado nuestro cliente para comunicarnos con el microservicio de empleados. Esto, si fuese con OpenFaints, estoy seguro que es más corto y más fácil, pero bueno, de esta manera también es relativamente sencillo y ya lo único que nos quedaría es verlo todo en acción, así que vamos a ello. Y ya estamos aquí de nuevo. Como veis, tengo aquí mis 5 microservicios, todos levantados: API Gateway, Config Server, departamento, empleados y el Service Registry. Aquí se puede ver además todo lo que viene siendo los puertos, y como tengo la versión Ultimate de IntelliJ, también me incluye, por ejemplo, aquí para ver Health y otro tipo de cosas, ¿vale? Pero vosotros, aunque no tengáis esto, vais a poder verlo ahora de una manera muy fácil, y es que estamos aquí en localhost 8761 y esto es Spring Eureka. Como podéis ver, esta es la pantalla en la que podemos ver la información de nuestros microservicios, y es precisamente porque, lo veis, están aquí todos bien comunicados y sabemos que tenemos la aplicación del API Gateway, Config Server, el servicio de departamentos y el de los empleados, ¿vale? Aquí también tenemos su estado, que están todos up, ¿vale? Aquí tenemos alguna información general respecto a las aplicaciones, IPs, etc. Muy bien, entonces, como ahora vemos que está todo correctamente, vamos a utilizarlo con Postman. Para eso estamos aquí, esta es mi colección y nos vamos a centrar en estos 3 de aquí. Para empezar, recordad, nosotros vamos a apuntar al puerto 8060, donde está nuestro API Gateway, para tenerlo todo centralizado, y vamos a llamar a departamentos, porque recordad que hemos empezado sin ningún tipo de dato, porque esto empieza en una lista en memoria. Entonces vamos a crear aquí el departamento de ventas. Le damos OK, tenemos ya creado el departamento de ventas. Como veis, no tiene empleados. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente, irnos aquí a este otro método, que es el de los empleados, y vamos a crearnos un empleado que se llame Marcos, y vamos a darle en el ID del departamento el 1, porque recordad que es el que tenemos que existe ahora mismo. Le damos, ¡pum!, ya lo tenemos creado también. OK, y ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestra función de API v1 department, es decir, a los departamentos con empleados. Entonces ahora le vamos a dar y nos devuelve efectivamente. Recordad que este es el microservicio de departamentos, que no tiene información como tal directa de los empleados, sino que se ha comunicado con el microservicio de los empleados utilizando el Employee Client que hemos creado, ¿vale? Aquí lo tenemos. Este es el ejemplo, y bueno, luego aquí tengo otros métodos definidos para los restos de casos, pero este es el ejemplo básico para que veáis cómo se han comunicado y han funcionado todos los microservicios en conjunto, y al final esta es más o menos la arquitectura que seguirían en las grandes empresas en un entorno cloud con microservicios. Lo que pasa es que obviamente se complica mucho más si tenemos que escale con Kubernetes, hay pipelines de CI/CD, hay otro tipo de cosas, ¿vale? Pero así, para ir empezando y probar en vuestro local con todo el ecosistema de Spring, esta es una muy buena y cómoda manera, ¿vale? Entonces nada, espero que os haya gustado mucho. Cualquier cosa podéis decírmelo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.